Si no haces consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Qué frase? Es una frase de Carl Jung con la que arrancamos hoy. Y es que impacta, ¿eh? Impacta mucho. Porque nos pone frente a un espejo y, bueno, nos obliga a hacernos preguntas que solemos evitar. Claro, las típicas. Sí, porque reaccionamos como reaccionamos a veces, o porque elegimos parejas que parecen, no sé, una fotocopia de la anterior. Con los mismos problemas, además. Exacto. Y esa promesa que nos hacemos todos, no. La de esta vez sí voy a cambiar. Y a los pocos días, bueno, volvemos al mismo sitio. Y sin saber muy bien cómo. Y es muy humano, culpar a la falta de voluntad o a la pereza, o decir, es que tengo mala suerte. Totalmente. Pero las fuentes que analizamos hoy proponen algo mucho más interesante. Y si no es falta de fuerza, sino que tenemos una especie de... ¿De copiloto silencioso? un copiloto silencioso. Me gusta esa imagen. Uno que a menudo toma el volante mucho antes de que nuestro yo racional se dé cuenta. Claro, es que esa idea choca de frente con el gran mito de nuestra cultura. ¿Con cuál? Pues con la idea de que somos el CEO absoluto de nuestra mente. El bombardeo es constante. Tú eliges. Si quieres, puedes. Desde luego. Nos venden esa imagen de que estamos al mando, con soberanía total sobre nuestras decisiones. Y lo fascinante de la perspectiva de Jung es que le da la vuelta a eso por completo. Para él, esa parte que llamamos conciencia, ese CEO, Sí, todos nuestros miedos irracionales, lo que nos atrae sin saber por qué, las reacciones automáticas, todo eso se gesta y vive en ese océano, fuera de nuestra vista. o sea que en muchas ocasiones ese CEO no está decidiendo nada. Pues no. Está llegando a la sala de reuniones cuando la decisión ya se ha tomado y su único trabajo es redactar la nota de prensa para justificarla. Es una analogía perfecta. El copiloto, el inconsciente, ya ha marcado una dirección basada en un mapa que no vemos, El mapa de nuestras experiencias pasadas, heridas. de nuestras necesidades no satisfechas. Y después, nuestra mente racional, el yo consciente, llega con un PowerPoint impecable Claro. y construye un relato lógico que nos hace creer que siempre tuvo el control. La razón llega tarde, pero es una publicista excelente de sí misma. Vale, entonces vamos a meternos de lleno en esto. Si el inconsciente no es ese sótano oscuro lleno de monstruos que nos ha vendido el cine, Que no lo es. ¿qué es exactamente para Jung? O sea, ¿cuál es su trabajo? Esa es la pregunta fundamental. Lejos de ser un enemigo, Jung lo veía como un sistema vivo, inteligente y, sobre todo, un aliado. ¿Un aliado? ¿Sí? Uno que busca el equilibrio. Podríamos decir que tiene 3 misiones principales. La primera, ser una especie de disco duro psíquico. Un almacén. Un almacén, sí, donde se guarda todo aquello que en su momento no pudimos procesar o integrar. Un trauma, una humillación, una emoción que nos desbordó. Como si guardara los archivos corruptos que el sistema operativo consciente no supo cómo abrir. Exactamente. No los borra, los almacena. Su segunda misión es compensar. Compensar. Sí, la psique, igual que el cuerpo, busca la homeostasis, el equilibrio. Si nuestra vida consciente se va demasiado en una dirección, Por ejemplo, demasiado control, demasiada racionalidad, demasiada exigencia, pues el inconsciente empujará en la dirección contraria para que el barco no se hunda. entiendo. ¿Y la tercera? La tercera función es la de brújula. Nos envía señales, a menudo incómodas, cuando nos estamos desviando de nuestro verdadero camino. Y es en esa función de compensación donde la teoría se vuelve increíblemente práctica. Ahí es donde lo vemos. Porque vemos esos empujones todos los días. Pienso en la persona hiperproductiva, con la agenda milimetrada, que de repente tiene una crisis de ansiedad. Y le obliga a parar en seco. No es un fallo del sistema. Para nada. Es el sistema gritando, necesitamos equilibrar esto. O la persona que proyecta una imagen de calma y perfección absoluta, Sí. y luego en privado tiene explosiones de ira por cosas triviales. Es la presión acumulada saliendo por la única válvula de escape que encuentra. El control excesivo durante el día que se manifiesta en sueños caóticos por la noche. O esa positividad forzada, ¿no? La sonrisa constante, Uf, esa es muy de ahora. que esconde un agotamiento profundo, que al final acaba en un burnout. Totalmente. Entiendo. Entonces, la ansiedad, el sueño, la explosión, son mensajes del copiloto. ¿Son mensajes? No son el problema, son un síntoma que nos avisa del problema real, que es el desequilibrio. Son el equivalente a la luz del aceite del coche parpadeando en el salpicadero. Claro,
El problema no es la luz, es la falta de aceite. El problema no es que el inconsciente actúe. El problema es cuando nos empeñamos en ignorar sus señales. ¿Qué es lo que hacemos casi siempre? Ponemos un trozo de cinta aislante sobre la luz y seguimos conduciendo, pero el motor se va a gripar igual. Y me pregunto, en nuestro mundo actual, que no tiene nada que ver con el de Jung, un mundo de notificaciones, de ruido, De distracción infinita. ¿esas señales no son todavía más difíciles de escuchar? Totalmente. El escenario ha cambiado, pero el mecanismo de fondo es el mismo. El inconsciente hoy tiene nuevos teatros donde expresarse. ¿Cómo cuáles? A ver, las redes sociales, con su comparación constante, son un campo de cultivo para la sombra. La cultura del trabajo 24/7 nos impide desconectar Y crea un desequilibrio brutal. y, sobre todo, la ausencia casi total de silencio. Esto crea una paradoja terrible. ¿Cuál? Nunca ha habido tanto ruido externo y, a la vez, tan poca escucha interna. ¿Y esa desconexión cómo se siente en el día a día? Porque a menudo es algo muy difuso, ¿no? Sí, pero se manifiesta en cosas muy concretas. Por ejemplo, esa ansiedad flotante, sin causa aparente, que nos acompaña. O la necesidad compulsiva de distracción. Es ese gesto casi reflejo de terminar una reunión y coger el móvil, de llenar cada segundo con algo. Con un podcast, con música, con el scroll infinito, Exacto. ¿De qué huimos en esos 3 segundos de silencio? de la posibilidad de que emerza algo de dentro. La dificultad para estar a solas sin hacer nada es un síntoma clarísimo. Es que lo es. Ese momento en el que, si no hay un estímulo externo, aparece una incomodidad interna que nos empuja a buscar la siguiente distracción. Correcto. Y en última instancia, esa sensación de vacío a pesar de tenerlo todo. Ya. Jung diría que el problema no es que estemos mal adaptados al mundo, es que estamos profundamente desconectados de nosotros mismos. Y aquí viene lo importante. A ver. Cuando no escuchamos las señales a través de las emociones, el inconsciente sube el volumen y empieza a hablar a través del cuerpo. Ahí es donde aparecen los síntomas físicos que no tienen una explicación médica clara. Exacto. El insomnio, el desgaste emocional que se convierte en agotamiento físico, las contracturas crónicas, los problemas digestivos. Son formas que tiene el cuerpo de gritar. Son formas de gritar lo que la mente consciente se niega a escuchar. Es el último recurso del copiloto. Y no es solo el cuerpo. A veces parece que la vida misma nos grita, poniéndonos delante en la misma situación una y otra vez. Esa es otra señal clarísima. Tipo de relación de pareja o que choca con el mismo tipo de jefe. Aunque cambie de trabajo, Claro. Jung tenía un nombre para eso, y no era mala suerte. Ah, ¿no? No. Lo llamaba compulsión inconsciente. Compulsión inconsciente. Es la idea de que un patrón se repetirá incansablemente hasta que se haga consciente. Es como si la vida nos pusiera el mismo examen una y otra vez hasta que lo aprobemos. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda bien. Pensemos en alguien, no sé, llamémosle Carlos. ¿Vale? Carlos siempre se queja de que sus parejas son egoístas y no le valoran. Cambia de pareja, pero al cabo de un tiempo la dinámica es la misma. Parece que tiene un imán para ese tipo de personas. Justo. Exacto. La interpretación junguiana no se centraría en la mala suerte de Carlos, sino en preguntarse ¿qué parte de Carlos está contribuyendo a crear esta situación? ¿Cómo? Quizás Carlos, en su infancia, aprendió que para ser querido tenía que anular sus propias necesidades, poner siempre a los demás primero. Entiendo. Esa parte de él, su necesidad de ser valorado y cuidado, fue reprimida. Ahora, su inconsciente le pone delante a personas egoístas no para castigarle, Sino como un espejo. como un espejo, para que por fin vea esa herida. La repetición le está gritando, «Oye, Carlos, tienes necesidades, es hora de que las atiendas». Entendido. O sea, el inconsciente no nos sabotea, sino que busca la integración. Busca que estemos completos. Cada repetición del patrón no es un fracaso, es una nueva oportunidad para que una parte de nosotros que fue ignorada sea por fin reconocida. Es una invitación insistente a mirar hacia adentro. Una invitación que puede ser muy dolorosa, ¿eh? Muy dolorosa, pero siempre con una intención sanadora. No busca que fracasemos. Vale, creo que el diagnóstico es muy claro y sinceramente resuena mucho. Pero ahora viene la pregunta del millón. Dispara. Si todos tenemos a este copiloto silencioso intentando comunicarse, ¿cómo aprendemos a leer sus señales? ¿Qué hacemos un martes por la mañana cuando sentimos esa ansiedad? ¿O nos damos cuenta de que volvemos a caer en lo mismo? ¿Cómo se pasa a la práctica? Exacto. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Aquí es donde todo cobra sentido. Las fuentes proponen varios enfoques prácticos para abrir ese canal de comunicación. A ver. El primero, y quizá el más radical,
es dejar de pelear con lo que sentimos. Uf, difícil. Nuestra cultura nos entrena para ver las emociones incómodas, ansiedad, tristeza, ira, como enemigos a eliminar. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo me quito esto de encima lo más rápido posible? Exacto. Y el cambio de paradigma consiste en cambiar la pregunta. En lugar de ¿cómo elimino esto?, preguntarse ¿qué información me trae esta emoción? ¿Qué me está diciendo? Sí, si esta ansiedad fuera un mensajero, ¿qué me estaría diciendo? Es tratar la emoción no como un virus, sino como un cartero que, aunque traiga una factura, viene a informarnos de algo. Aceptar al mensajero en lugar de dispararle. Me gusta. ¿Cuál sería el segundo paso? Observar nuestras reacciones desproporcionadas. Todos tenemos botones sensibles. Sí. Un comentario trivial que nos desata una furia inmensa, una pequeña crítica en el trabajo que nos hunde durante días. Esos puntos de hipersensibilidad son oro puro. Son como portales directos a nuestro inconsciente. Precisamente, donde la reacción es mucho más intensa de lo que la situación objetivamente merece, suele haber una herida antigua. ¿Qué ha sido tocada? El evento actual es solo el dedo que aprieta el botón, pero la carga explosiva viene del pasado, de algo no resuelto que está almacenado en ese disco duro del que hablábamos. Vale, entiendo. El tercer punto que se menciona es mirar el patrón, no el evento aislado. Fundamental. Nos obsesionamos con la última discusión, el último error. Pero el inconsciente se comunica a través de ciclos. Hay que dar un paso atrás. Hay que dar un paso atrás, como un detective, y preguntarse, ¿dónde he sentido esto antes? ¿Qué tienen en común esta situación y las 5 anteriores? ¿Y cuál es mi papel recurrente en este guión? Esa es la clave. Volviendo a Carlos, no sirve de nada analizar solo la última discusión. La clave está en ver que el guión de yo doy todo y no recibo nada se repite siempre. Ver el patrón es el 90% de la solución. Casi. El cuarto enfoque es algo que choca frontalmente con nuestro estilo de vida. Aprender a estar en silencio. Y es posiblemente el más difícil y el más poderoso. El inconsciente no grita, susurra. Y solo podemos oírle cuando el ruido se apaga. Exacto. Unos minutos al día sin pantallas, sin música, sin hacer nada. Al principio es incómodo, ¿eh? Mucho. Porque todas las distracciones que usamos para no escucharnos desaparecen. Pero si aguantamos esa incomodidad, es en ese espacio donde emergen las intuiciones y las verdades que hemos estado evitando. Y eso nos lleva al quinto y último punto, que de alguna manera lo resume todo. Lo engloba todo, sí. Cambiar la pregunta clave que guía nuestra vida. Efectivamente. La pregunta que la sociedad nos anima a hacernos es, ¿qué tengo que hacer? Es una pregunta orientada a la acción, a lo externo. A la productividad. La propuesta junguiana es darle la vuelta y empezar por ¿qué parte de mí estoy ignorando? Es una pregunta muy potente. Porque nos obliga a mirar hacia adentro antes de actuar fuera. Y para Jung, ese giro es el verdadero comienzo del cambio. No se trata de hacer más cosas, sino de ser más consciente de lo que ya está ahí. Entonces, si tuviera que resumir la gran idea de todo este análisis, no se trata de dominar o controlar el inconsciente, No, como si fuera un caballo salvaje. sino de establecer un diálogo, de aprender a ser una buena copiloto junto a él. Una vida adulta, desde esta perspectiva, no sería una vida sin conflictos, sino una en la que sabemos leer e interpretar esos conflictos internos para navegar mejor. Exacto, el inconsciente no es un enemigo a conquistar. Es la parte de nosotros que nos empuja, a veces de forma torpe y dolorosa, a vivir una vida más auténtica, Más completa. más completa. No solo una que sea cómoda o aceptable para los demás, nos empuja a integrar nuestras sombras para convertirnos en la versión más entera de nosotros mismos. Pues, para cerrar, me gustaría dejar una idea en el aire. Una reflexión que se desprende de todo lo que hemos hablado. Adelante. La próxima vez que aparezca esa emoción incómoda, ese síntoma físico sin explicación, o nos demos cuenta de que el mismo patrón se está repitiendo, en lugar de correr a buscar una distracción o una solución externa, Una respuesta rápida. exacto, ¿qué pasaría si nos detuviéramos un segundo y le hiciéramos una pregunta directa a esa sensación? ¿Qué parte de mí, que llevo tiempo ignorando, está intentando desesperadamente que la escuche ahora mismo?